Bueno, estamos trabajando con mi equipo de asesores en la modificación de un anteproyecto de ley que ya lo teníamos, donde el subsidio que actualmente se va a las empresas de transporte eh, vaya directo al pasajero. Entonces, ver la forma de afinar con las instituciones correspondientes el universo de pasajeros que están utilizando, cuántas tarjetas existen, cuánto representaría eso, por un lado. Y por otro lado, la creación de un fondo de transporte, porque el transporte de por sí también implica planificar. Y acá nosotros no estamos planificando, me refiero a estos últimos 5 años, planificar en el sentido de qué líneas de transporte van a ser licitadas, cuál es el transporte más óptimo, si el transporte más óptimo es el terrestre, el ferroviario, etcétera, etcétera. Entonces ese fondo de transporte va a servir no solamente para que después podamos, por ejemplo, una parte del impuesto a las naftas premium, porque eso estamos viendo, la nafta que utiliza cierta clase de gente, entonces pueda ir destinado a ese fondo de transporte. Y hablando con los gremios, también recabé datos de que en estos 5 años casi 10, 12 empresas quebraron. Entonces quiebran también las empresas, hay que ponernos de ese lado también el análisis, porque nosotros lo analizamos más del lado del ciudadano, el ciudadano que está esperando el colectivo y nunca viene. Pero del otro lado está el empresario que nunca cobra su subsidio, o espera 2, 3 meses, hace préstamos a entidades bancarias, a cooperativas, a usureros, entonces quiebran. Entonces tenemos que buscar la solución, porque con esto hay que entender que va a ser en efectivo prácticamente para las empresas cobrar si es derivado a la tarjeta del usuario. Se analiza el tema fuente de financiación. Sí, totalmente. Por eso estaba diciendo de que se crea en ese proyecto de ley un fondo de transporte, exclusivo de transporte, que puede también recibir hasta donaciones. Está estipulado, y lo que decía, ver de qué impuesto se puede sacar un porcentaje. No estoy hablando de ampliarlo, pero creo que estamos hablando de 115 mil millones de guaraníes anuales, o más de 100 mil millones lo que se está pagando actualmente en subsidio. Hoy el Estado fija el monto del pasaje. Eso significaría, si es que el subsidio se carga directamente a los pasajeros, que se eliminaría ese tope, o seguiría estando el tope solamente que el subsidio se cargaría a los pasajeros. No, el subsidio se va a cargar a los pasajeros. Pero cada empresa podría cobrar lo que a la empresa le pareciera correcto el monto del pasaje, No, o no, seguiría no. viendo El Estado tiene que seguir regulando eso. También hay, como te estaba diciendo, la contraparte donde solicitan, por ejemplo, de que el precio del combustible aumenta o baja. Entonces, por esto tiene que ser dinámico. La reparación de esas unidades de transporte. Todo eso del lado del empresario. Pero repito, a mí me preocupa más el ciudadano. Entonces me estoy uniendo al grupo de trabajo, hasta diríamos, con los colegas Tony Barrios, Gustavo Leite y otros senadores también que tienen una propuesta, y vamos a tratar de consensuar, y por qué no con los colegas también de la oposición. Ahora, ¿cómo lograr que los empresarios cumplan con los horarios, los itinerarios? Porque eso es lo que más se cuestiona, que hay ciertos horarios en que ellos ya no cargan las unidades. Estábamos viendo, miren que en otros países, por ejemplo, donde hay subsidio, por ejemplo, el transporte nocturno, y el transporte nocturno prácticamente ya no es negocio para el empresario, para el transportista. Entonces, ver la forma también, si en ese horario se aplica un subsidio diferenciado, porque lo que queremos es que ese trabajador que sale a las 7, las 8, las 9, las 10 de la noche, o ese estudiante, llegue a su casa y no siga esperando y utilice unidades alternativas, como ser los taxis, Uber, Bolt y otros, y que le salga más caro. Entonces, creemos que ahora que hay muchos grupos de trabajo, sea del oficialismo, de la oposición, la ciudadanía lo que quiere es solución. Entonces, eso vamos a buscar, y me alegra que este sea el tema del momento, y por fin acá en el Senado. Una de las propuestas de la oposición, senador, plantea crear una empresa estatal que preste el servicio de transporte, y justamente uno de sus objetivos va a ser cubrir esos horarios en los que las empresas privadas no están trabajando, y también cubrir esos itinerarios a los que no llegan las empresas privadas. ¿Le parece viable una propuesta así? Y mira, voy a preopinar, creo que es inviable.
inviable luego por lo que puede llegar a pasar. Lo que puede llegar a pasar, y bueno, unidad de transporte público, ahora con un funcionariado público no capacitado, unidad de transporte público donde por ahí no haya control, se robe combustible, se extravíen cubiertas, llantas. Entonces no quisiera entrar en lo estatal, sino más fomentar lo privado. Actualmente, si usted podría ponerle una calificación